We're going to be looking at 1 Samuel 13. Miraremos primero de Samuel 13. Samuel has been officially crowned a king of Israel before the Lord. Ya han coronado a Saúl, Saul, como rey de Israel delante del Señor. The kingdom has been renewed. Se ha renovado el reino. Samuel has given his farewell address. Vemos que Samuel se ha despedido. And the expectation was that Saul as a king, la expectativa era que Saúl como rey, that he was supposed to turn the hearts of the people towards God. La responsabilidad del rey era que iba a voltear el corazón del pueblo hacia Dios. That he was going to restrain wickedness from the country, que él iba a detener la maldad de entrar al país. And so these chapters are going to allow us to see the life of this new king. Vamos a mirar la vida de este rey nuevo en estos 3 capítulos. And it's amazing because we're going to start seeing who Saul really is. Vamos a empezar a mirar quién de veras es Saúl. En el capítulo 13 le echa la culpa al pueblo. En chapter 13 he blames the people. En el 14 le echa la culpa a Jonathan. He blames Jonathan in chapter 14. Y en el 15 le echa la culpa a todos. And in chapter 15 he blames everybody. You know, and when people blame others, cuando el pueblo, la gente le echan la culpa a los demás, it's to justify their acts. Muchas veces lo hacen para justificar sus hechos. But God is going to teach us in this chapter about faith. Dios nos va a enseñar en este capítulo lo que es la fe. The kind of faith that He wants when things don't look good. La clase de fe que Dios nos pide cuando las cosas no se ven bien. So we're going to see how faith is tested in chapter 13. Vamos a ver cómo la fe es probada en el capítulo 13. If you read with me verses 1 and 2, lee conmigo versículo 1 y 2. Dice, había ya reinado Saúl 1 año. Y cuando hubo reinado 2 años, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl, 2,000 en Micmas y en el monte de Betel. Y 1,000 estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín, y envió al resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. Let's go back to verse 1. Saul was 30 years old when he became king, and he had reigned over Israel 42 years. Saul chose 3,000 men from Israel. 2,000 were with him at Mixma and in the hill of the country of Bethel, and 1,000 were with Jonathan at Gibeah in Benjamin. The rest of the men he sent back to their homes. This is the first time that we hear the mention of Saul's son, Jonathan. Es la primera vez que se menciona el nombre del hijo de Saúl, Jonatán. Y vamos a ver, we're going to see that Jonathan has an amazing faith, que Jonatán tiene una fe maravillosa. And so we start seeing here that it's been about 2 years that Saul has been named king. Ha sido como 2 años que Saúl se le nombra rey. And so he starts gathering an army before him. Empieza él a hacerse una militar, un ejército detrás de él. Él tiene 3,000 y Jonatán se queda con 2,000 y Jonatán con 1,000. So he keeps 2,000 of the 3,000 men, and then he sends Jonathan with 1,000 more. Let's continue in verse 3, versículo 3. At this time, en este tiempo, their faith starts getting tested. Empieza la fe a ser probada. It says, y Jonatán atacó a la guarnición de filisteos que habían en el collado, y lo oyeron los filisteos, e hizo tocar trompeta por todo el país, diciendo, oigan los hebreos. So Jonathan starts attacking their nemesis, their enemies, the Philistines, outpost at Gibeah, and the Philistines heard about it. Then Saul had the trumpet blown throughout the land, and he said, let the Hebrews hear. So it's interesting to me, es interesante para mí mirar que el que atacó la guarnición de filisteos, the one that attacked the enemy was Jonathan, era Jonatán, but Saul was the one who blew the trumpet, pero Saúl fue el que tocó la trompeta. It wasn't up to him to blow the trumpet. No era a él tocar la trompeta. Do we know people that
somebody else does all the work, but they want to take all the credit. Conocemos a alguien que hace todo el trabajo, alguien más, pero ellos quieren tomar todo el crédito. So this is when we start seeing how Saul likes to be seen. Miramos como a Saúl le gusta que lo vean. So Jonathan takes this initiative. Jonathan toma esta iniciativa because up to now, hasta aquí, Saul was just sitting pretty with his big army. Saúl solamente estaba allí muy bien con su título de rey y su ejército. But he wasn't doing anything, no estaba haciendo algo. Verso 4. Y todo Israel oyó que se decía, Saúl, miren, ha atacado a la guarnición de filisteos. So Israel heard the news that Saul had attacked the Philistine outpost. Y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. And so they also heard that Israel had become obnoxious to the Philistines and the people were summoned to join Saul in Gilgal. Escucharon, Saúl tocó la trompeta, le ganó al enemigo. Saul blew the trumpet, he beat the enemy. ¿Quién había ganado? ¿Quién había ido a atacar? In reality, who had gone to attack? Jonathan. But since they heard Saul, they got behind Saul. Como escucharon a Saúl, se pusieron detrás para apoyar a Saúl. Vamos al 5, verse 5. Entonces los filisteos se juntaron. Then the Philistines assembled. Y mire, 30,000 carros, okay, 3,000 chariots, 6,000 hombres de a caballo, 6,000 men in horses, y un pueblo tan numeroso que, hermanos, como la arena que está a la orilla del mar. And the soldiers, what does it say? As numerous as the sand on the seashore. Y subieron y acamparon en Micmas al oriente de Bet-aven. So they went to the east side to camp. Nobody at that time had chariots. Nadie tenía carros, pero los filisteos sí. The Philistines did. They had 30,000 chariots, 30,000 carros. That's like huge tanks. Esos son como los tanques esos que uno mira, ¿verdad? That the army has, que tiene el army. 6,000 horsemen, soldiers as numerous as the sand of the shores. Tantos soldados que no se podían contar. Óigame, como que Jonatán despertó un gigante, ¿verdad? It's like Jonathan awakened a giant. Maybe that's why Saul never wanted to move the waters. Quizás Saúl por eso nunca quería moverle el agua allí. No, es que si empiezo y va a start, oh man, it's going to be a battle. Va a ser una guerra. And many times us as believers, we don't want to poke the bear. Muchas veces como creyentes nosotros no queremos levantar ese gigante porque then we say, then I have to deal with it. Entonces tengo que estar enfrentando eso. And so the people of Israel, they come, vienen, but let's see how they came. Mira, vamos a ver cómo vinieron, verse 6 and 7. 6 y 8. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Scripture says that they saw how critical it was, how outnumbered they were, that they were hiding in caves, among the rocks, in pits, in cisterns. Y algunos de los hebreos, fíjese nomás, hasta se pasaron al otro lado del Jordán y se unieron con el enemigo. And even in verse 7, some of the Hebrews crossed over the Jordan to Gad, which is where the enemy was. And they joined the enemy. Se juntaron con los enemigos. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo que estaba detrás estaba temblando, right? And Saul stayed there in Gilgal and the rest of the people, man, their knees were knocking. Estaban temblando. They saw how outnumbered they were. And you know what? Fear makes us do crazy things. El temor nos hace hacer cosas raras. And so much that they even went to the enemy's camp and joined them. Tanto así tenían temor que fueron al campo del enemigo y se unieron con él. And the people of Israel are terrified, and they hide in caves and in holes and in rocks. El pueblo de Israel está aterrorizado, se esconden en cuevas, en cisternas, detrás de rocas, and they even continue trembling, empezaron a temblar. Verse 8 and 9, verso 8 y 9.
Y él esperó, Saul, esperó 7 días conforme el plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Listen, he waited 7 days for this prophet Samuel to come, and he did not come. And he started to get uneasy because the people were beginning to scatter. El 9, entonces dijo Saúl, tráeme el holocausto y ofrendas de paz. Y él ofreció el holocausto. So he said to the people, bring me that burnt offering and that fellowship offering. And Saul offered the burnt offering. Saul was waiting for 7 days to arrive. In chapter 10, verse 8, en el capítulo 10, verso 8, Samuel had told Saul, wait for me 7 days. Le dijo Samuel a Saúl, espérame 7 días. And he was there waiting 7 days. Y estaba esperando 7 días. You know, our faith is tested when we have to wait. Nuestra fe es probada cuando tenemos que esperar. I often refer to the potter and the vessel. Me refiero muchas veces al alfarero que hace el barro. And once he forms the vessel, cuando él forma ese barro, ¿qué hace? What does he do? Lo ponen, they put it there in the bookshelf, en la alcoba, ¿verdad? O como en el, ahí, sí, lo ponen ahí a que se seque. It has to stay there to wait. Estela may know about this, and Silvia. Cuando está muy mojadito, when that vessel is brand new, it has to sit there and wait. Se tiene que quedar ahí a esperar. And if you ever have done a pottery, si nunca has ido a un casa del alfarero, they tell you, te dicen, come back in 2 weeks, regresa en 2 semanas. Y uno está así. Es que ya quiero mi vasito que hice todo chueco. You know, I want my crooked cup that I made. I want my bowl. Ya quiero mi. Because it has to dry in order for it to be put in the fire. Tiene que secarse para que lo puedan poner en el horno. And then it's ready to be painted. Entonces se puede hermosear. But that time of waiting in the shelf, ese tiempo que tiene que uno esperar allí, ahí en la pared, ahí en el shelf, es un tiempo donde la fe se tiene que probar. It's a time where faith is tested. And Saul was like, it's 7 days. Ya son 7 días y no viene Samuel. Samuel's not coming. And he loses his patience. Pierde su paciencia. And he drastically sees that he's outnumbered. Él ve que hay mucha gente. And so he sees they're physically afraid. Están físicamente atemorizados. I am going to offer the sacrifice. Yo voy a ofrecer el sacrificio. Because he felt that the battle couldn't be won without the sacrifice. Él pensaba, la guerra no se va a ganar sin el sacrificio. Why was this a sinful act? ¿Por qué era un acto de pecado? Because it was disobedience. Porque era desobediencia. Segundo, because Saul was the king, not a priest. La segunda razón es que el rey Saúl era rey, no era sacerdote. And only the priests were supposed to offer sacrifices. Solamente los sacerdotes ofrecían sacrificios. He had no business doing what a priest should be doing. Él no tenía nada que estar haciendo el trabajo de un sacerdote. And I think I labeled this week, this chapter, le puse como tema a este capítulo. What do you do when you do the things that you know you're not supposed to do? ¿Qué dijo como dijo cuando dijo lo que dijo, verdad? ¿Qué haces cuando haces lo que sabes que no debes de estar haciendo? Anybody can relate? Can somebody relate? ¿Alguien se puede relacionar conmigo? Cuando hacemos lo que sabemos que no debemos estar haciendo. When we do what we know we shouldn't be doing, what happens? ¿Qué sucede? And so let's look at verse 10, versículo 10. Y cuando él acababa de ofrecer ese sacrificio, entonces ahí viene Samuel. Y Saúl salió a recibirlo, ¿verdad? Jiji, jojo. Just as he finished making the offering, Samuel arrived, and Saul went out to greet him. 11. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Dile a tu vecino, ¿qué has hecho? Tell your neighbor, what have you done? That's what Samuel asks. Y Saúl respondió, Saul replied, well,
¿Le echó la culpa a la gente? He blamed the people. Vi al pueblo que se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. While I saw the people were scattering and you didn't even come and the enemies right there, el 12. Y me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. He said, wow, the Philistines are coming down against me, and I haven't sought the Lord's favor. So I felt compelled to burn the offering. Entonces Samuel 13 dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová, tu Dios, que él te había ordenado. Ahora Jehová hubiera confirmado tu reino para siempre en Israel. You disobeyed. You didn't keep the command. He would have established your kingdom over Israel for a long time. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú, Saúl, no has guardado lo que Jehová te ha mandado. See, now your kingdom is not going to endure. And the Lord has sought a man after his own heart and appointed him ruler over the people, because you, Saul, you have not kept the Lord's command. What have you done? ¿Qué has hecho? And he blames the people. Le echa la culpa a la gente. This reminds me of Adam. ¿Verdad que Adán a quién culpó? Who did he blame? Eva. ¿Verdad? Y Eva, la serpiente. You know, it's so easy to point. It's so easy to blame others for our disobedience. Qué fácil es echarle la culpa a la circunstancia o a alguien por nuestra desobediencia. And Samuel is asking Saul, what did you do? And he goes, I forced myself. Me forcé. Y hice este sacrificio. And I did this burnt offering. So he wants to justify himself. Saúl se quiere justificar. He wants to sound like he did the right thing. Quiere él escucharse como que hizo la cosa correcta. He says, I was panicking and I had to do something. Dice Saúl, estaba yo apresionado y tuve que hacer algo. He says, I didn't want to do it. No lo quise hacer, but I had to. Lo tuve que hacer. So verse 13, again, listen, otra vez el versículo 13. You've done foolishly. Tú has actuado locamente. You have not kept the command of the Lord. No has guardado el mandamiento del Señor that he commanded you. What Saul has done is very clear. Lo que Saúl ha hecho es muy claro. And God is speaking through Samuel directly at Saul. Dios le está hablando directamente a Saúl a través de Samuel. And the word is clear y la palabra es clave, es clara. Saul caved into his fear. Saúl se dobló ante su temor. And he acted by what he was seeing. Y él actuó por lo que él estaba, hermanos, viendo. Dice en la Biblia que caminemos por fe y no por vista. Scripture tells us that we must walk by faith, not by sight. And if things seem like they're getting worse, y si parece que las cosas están empeorando, we still need to stay and wait. Debemos de todavía permanecer y esperar que la respuesta viene del Señor. The answer comes from the Lord. But how many times do we see and we act upon what we see because of our fear? Pero ¿cuántas veces actuamos por lo que vemos invadidos de temor? And we end up disobeying the Lord y desobedecemos al Señor. No, hombre, este viejo nunca se va a salvar. Ay. This man is never going to get saved. Mejor lo dejo y me busco otro. I'm going to leave him and find someone else. No, ese trabajo, that job, nomás me tienen ahí barriendo. They just have me there sweeping. Me voy a ir. I'm going to go when God has said, wait. Dios dice, espérate. But we only act by what we see, miramos y actuamos. Yo me incluyo por lo que vemos. And the result is disobedience. Y muchas veces el resultado es desobediencia. Am I speaking to someone tonight? Estoy hablando a alguien esta noche. The Lord would have continued his kingdom through you, Saul.
Dios hubiera continuado el reino a través de ti, Saúl, si fueras un hombre paciente que esperaba en él. If only you were a man who was patient and would wait on him. I don't know if it's ever happened to you. No sé si te ha sucedido. When you've asked somebody, hold on, I'll be right back. Espérate, ahí vengo. No lo hagas, don't do it. No levantes eso pesado, ahí vengo. Don't pick that heavy thing up. I'll be right back. And if you delay a little bit, y si por una cosita te tardas, vienes, you come, and that other person's like, oh, I hurt my back. Y la persona ahí, ay, me lastimé la espalda. Why? ¿Por qué? Pues porque no venías. You didn't come. Te dije que iba a venir. I told you I was going to come. If we feel like that, imagine the Lord. Si nosotros nos sentimos así, imagínese el Señor. Estoy hablando de experiencia porque yo soy bien impaciente y mi esposo siempre, pobre, me tiene que regañar. Anyway, I'm just kind of confessing this night. What a terrible failure. Qué tremendo. When we're not patient, God shortens the plans He has for us. Cuando no somos pacientes, Dios acorta los planes que Él tiene con nosotros. Saul used human logic. Saúl usó lógica humana rather than listening to the word of God, en lugar de escuchar la voz del Señor. Like I said before, chapter 10, verse 8. Como dije antes, el capítulo 10, verso 8. That's what he was told to do. So let's look at verse 15. Miremos el verso 15. Levantándose Samuel, subió de Gilgal a Gabá de Benjamín, y Saúl contó la gente que se hallaba como 600. Look, he has now 600 men. How many did he have in the beginning? ¿Cuántos tenía al principio? Do you remember? 2,000. He had 2,000. Now he has 600. Ahora tiene 600. Se le fue más de la mitad. He lost more than half. Saúl pues y Jonatán su hijo, Saul and his son, y el pueblo que con ellos hallaba se quedaron en Gabá de Benjamín, pero los filisteos ya se estaban acercando. They stayed there in Gibeah, but the Philistines were drawing near. Y salieron 17 merodeadores del campamento de los filisteos en 3 escuadrones. Un escuadrón marchaba por camino de Orfa hacia la tierra de Sual. So these raiding parties went out from the Philistine camp in 3 detachments. One turned towards Ophrah in the vicinity of Shual. I just want to see if you're awake. Así dice la Biblia. Otros escuadrones marchaban hacia Bet-Herón y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira al valle de Sobim, hacia el desierto. So what these verses are telling us is that they're getting surrounded by their enemy. Están siendo rodeados por el enemigo. It's interesting to me, es interesante a mí mirar, that he's starting to lose these men. Está empezando a perder la fe de estos hombres. Y nomás tenía 600, and he only had 600. And the Philistines start surrounding them. Y los filisteos empiezan a rodearlos. Isn't it beautiful, my brothers and sisters? Qué hermoso es saber, hermanos, que el Señor nunca nos deja y nunca nos va a abandonar. That the Lord is never going to leave us. He's never going to abandon us. I don't know if you've ever felt lonely. No sé si nunca te has sentido tú solo. And you say, wow. Y yo siento que el enemigo me rodea. And I feel like the enemy is surrounding me. And this is how the people of Israel felt, outnumbered. El pueblo de Israel se sentía que habían más allá. And in verse 19, verso 19, y en toda la tierra de Israel no se hallaba, ¿qué, hermanos? Herrero. Porque los filisteos habían dicho para que los hebreos no hagan espada o lanza. So to top it off, they didn't have a blacksmith who can make swords or spears. Verse 19 shows us that the only 2 people that had a sword was Saul and his son Jonathan. De los 600, los únicos que tenían espada era Saúl y Jonatán, para acabarla. We're outnumbered, estamos más de ellos que nosotros. We're fearful, tenemos temor, and we don't have weapons. Y no tenemos no más que palos y tablas y piedras. We only have rocks
and sticks. It was bad enough. Era suficiente. But we see how God allows the Philistines to have this. How many chariots? ¿Cuántos Dios permitió que los filisteos tenían carros? 30,000. Y tenían 6,000 a caballo and 6,000 horsemen. Y tantos soldados que no se podía contar, and all these soldiers that you couldn't count. And the only way the Israelites could ever win was to trust in God. La única manera que los israelitas podían ganar era confiar en Dios en todo, in everything. And we see here, miramos aquí, what a terrible situation. Qué tremenda situación. Let's go to chapter 14. El capítulo 14. So chapter 13, capítulo 13 was your faith is being tested. Tu fe ha sido probada. Now we're going to see the contrast of faith. En el 14 vamos a ver un contraste de fe. And we're looking now at Jonathan. Vamos a ver más a Jonatán. So let's look at verse 1 and 2. Del capítulo 14, verso 1 y 2. Aconteció un día, Jonatán, hijo de Saúl, le dijo a su criado que le traía las armas: ¿sabes qué? Ven y pasemos a la guarnición de filisteos que está a aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Jonathan tells his armor bearer, you know what? Come on, let's go to the other side where the enemy is. And he didn't tell his father. Y Saúl se hallaba al extremo de Gabá, debajo de un granado que hay en Migrón. Y la gente que estaba con él, otra vez nos recuerda, eran nada más 600. So Saul is sitting under a pomegranate tree. When somebody would sit under a pomegranate tree, that was a symbol of victory. Cuando alguien se sentaba debajo de un árbol de granado, era un símbolo de victoria. What is Saul doing sitting under a tree claiming victory when he hasn't even fought? ¿Qué está haciendo Saúl sentado debajo de un granado, sintiéndose muy victorioso cuando ni siquiera ha peleado? Cuando su militar tiene las rodillas que le están haciendo como maracas. When his army's knees are trembling. Cuando está siendo rodeado, when he is being surrounded. I don't think Saul lived in a reality. No pienso que Saúl estaba en la realidad. He was sitting, but Jonathan was moving. Pero Jonatán se estaba moviendo. So Jonathan, verse 3, he grabs his armor bearer. Jonatán, versículo 3, toma a este siervo de él y van y ven en el otro lado de los enemigos. They go see the enemy. En el 3 dice, Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, era un sacerdote, llevaba el ephod. And they had a priest among them that had the ephod. Y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Nobody knew Jonathan had left. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de filisteos, había un peñasco agudo en un lado y otro del otro lado. El uno se llamaba Boses y el otro Sene. Era como dos piedras agudas altas y había como un pasillito entre ellos. So there was like two rocks that was between a cliff with huge rocks, and he went in between. Verso 5. Dice dónde estaban situados. Verse 5 tells you where they are. En el 6, Jonatán le dice a su paje de armas, ven, vamos a pasar a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá algo, mira nomás, quizá haga algo Jehová por nosotros. No es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? I love the faith of Jonathan. Come on, he tells his armor bearer, let's go into those uncircumcised camp, the outpost, and let's see if the Lord will act in our behalf, because nothing can hinder the Lord from saving, whether by many or by few. ¡Qué fe tan hermosa! He's acting on his faith. Él actúa en su fe, and his dad is just sitting under the pomegranate tree. Mientras su papá está sentadito debajo del granado. Oh, this young man's faith, esta fe de este joven. I hope we hear this amazing faith on display tonight.
Espero que usted vea esta fe que se está mostrando esta noche. Jonathan doesn't care about numbers. Jonathan no le importa los números. He doesn't care that Israel's completely outnumbered. Él no le interesa que Israel son muchos menos que los enemigos. He doesn't even care that it's only 2 of them. A él no le interesa que nomás son 2. He says, it may be that the Lord will do something for us. Quizá el Señor haga algo por nosotros. Because let me tell you, the victory depends on the Lord. La victoria está en el Señor. And he can win this battle, Jonathan said. Decía Jonathan, él puede ganar esta batalla. He doesn't need a lot of people. Él no necesita mucho pueblo, mucha gente. What a wise courage. Qué hermosa valentía. But you know what? It shows me that Jonathan knew God. Me muestra que Jonatán conocía a Dios. That's why it's so important for you and me to write down the victories he gives us. Por eso es importante que usted y yo escriba las peticiones que nos contesta, las victorias que él nos da. Because one day when our faith is weak, un día que nuestra fe esté débil, you can go back. Usted puede regresar y decir cómo Dios ha sido fiel. God has been faithful. And so he knew the Lord. Él sabía al Señor. Many in Israel probably believed it was true that God was with him. Muchos de Israel quizá creían que Dios estaba con ellos, pero no actuaban sobre esa fe. They wouldn't act on that faith. Can somebody find me Matthew 13:58? Me buscan por favor alguien Mateo 13:58. Jonathan's faith was demonstrated by his works. Su fe fue demostrada por sus obras. Nothing can hold back the Lord. Nada puede detener al Señor. The only thing that can restrain God is unbelief. ¿Sabía usted que lo único que detiene a Dios es la incredulidad? I'm going to say that again. The only thing that restrains God is unbelief. Lo único que detiene a Dios es la incredulidad. ¿Quién tiene Mateo 13:58, hermano, ¿lo tiene? ¿Reséndiz? So Jesus didn't do miracles. Gracias, hermano. Cristo no hizo milagros. ¿Por qué? Porque no tenía poder, because he didn't have power. Porque no había enfermos, because there was nobody that was sick. ¿Por qué lo detuvo? Why did he hold back? Por la incredulidad. Children of God, our unbelief holds back his hand. Tenemos que aprender, pueblo de Dios, que nuestra incredulidad detiene la mano de Dios. God's power is never restrained, but he will restrain himself if we choose not to act in faith. Él se detiene si nosotros no escogemos actuar en fe. So Jonathan says, by many or by few. Dice Jonathan, por muchos o por poquitos. Numbers or odds don't restrain God. Los números no detienen a Dios. If you have a court date coming up, si tienes una corte que viene, don't be afraid. No tengas temor. They might have a lot of lawyers, but you have God. Ellos tendrán muchos abogados, pero tú tienes a Dios. If you have an interview, tienes una entrevista, y hay muchos más calificados, and there's more people that are qualified. Quizá, maybe their resume is big, quizá su experiencia es mucho, but you have God, tú tienes a Dios. Walk in faith, caminemos en fe. And you know, Jonathan never read the New Testament, but Romans 8:31 tells us that if God is for us, who can be against us? Jonatán no tenía el Nuevo Testamento, pero quizá en su corazón él vivía Romanos 8:31. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? He had little faith in himself, but he had great faith in God. Jonatán tenía poca fe en sí, en él mismo, nomás somos tú y yo, pero tenía mucha fe en Dios. So it wasn't, I can win this victory with God's help. No dijo Jonatán, yo puedo ganar esta victoria con la ayuda de Dios. He said, God can win this victory. Él dijo, Dios puede ganar esta victoria through me or without me, a través de mí o sin mí. So faith is willing to let God know the whole plan and to know our part one step at a time. La fe es que Dios, tú sabes el plan grande y a mí nomás me das un paso a la vez.
That's trust. Eso es confianza. Look, let's continue reading. Seguiremos leyendo. 7. El paje de armas le dice, bueno, pues haz lo que está en tu corazón. His armor bearer is like, fine, go ahead and do what's in your heart and soul. Entonces Jonatán dice, vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. So here's the plan. Este es el plan. Nos vamos a ir a mostrar ante ellos. We're going to go show ourselves. And if the enemy says, hey, come over here. Si el enemigo dice, ven para acá, then we know it's God that's going to go with us. Sabemos que Dios está con nosotros. But if the enemy says, hold on right there, we're going to go to you. Si los filisteos dicen, espérense ahí, nosotros vamos a ir con ustedes, then we better run. Hay que correr. El 11. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos. ¿Y qué dijeron los filisteos? Ya salieron de las cavernas de donde estaban escondidos. 11, he says that they showed themselves to the Philistines, and the Philistines said, hey, look at those crawling out of their holes as if they were hiding in. Y los hombres 12 de la guarnición respondieron y dijeron, subid a nosotros, vengan para acá. Y les vamos a saber y haremos saber una cosa. They said, hey, come over here and we'll show you something. And then Jonathan said, okay, that was the sign. Esa era la prueba. Dice, entonces Jonatán dice, sube tras mí porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Verse 12, come on, honey. The Lord has given them into the hand of Israel. Y subió Jonatán trepando de manos y pie como Spider-Man, ¿verdad? Y tras él su paje de armas, using his hands and his feet with his armor bearer right behind him. El paje de armas le guardaba la espalda al soldado. The armor bearer would guard the back of the soldier. When you follow a leader, cuando usted sigue un líder, you must allow the leader to lead. Debemos de dejar que el líder lidere. And we need to guard their back with prayer. Y hay que guardarle sus espaldas en oración. Because the soldier didn't have armor in the back. El soldado no tenía atrás protección. That's why the armor bearer would go behind. I've got your back. De ahí viene ese dicho. Te tengo, ¿cómo? Te guardo la espalda. Guarda espaldas. That's where that saying said. And he would guard the back. He would follow and guard the back. So then it tells us here, subió y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas, que iba tras él, los mataba. So they worked in unison, trabajaban juntos. They would fall before Jonathan and the armor bearer would kill them. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas como 20 hombres en el espacio de una media hora. And in 30 minutes they killed about 20 men. What I was trying to show with this, lo que quiero enseñar aquí is the contrast of faith. Un contraste de fe. Saul couldn't wait, so he made the sacrifice. Saúl no podía esperar e hizo el sacrificio. Jonatán esperó ante el Señor que él ganara la batalla. And Jonathan waited that God would fight his battle. Y le puso una prueba. He did put a test, but he was like, I want to make sure that it's God who's taking us, que Dios es el que nos está llevando. And scripture says that they killed about 20 men, que ellos mataron como 20 hombres. And there was so much commotion. Había tanto ruido que miren el 15, a panic in the camp. Hubo pánico en el campamento y por el campo y entre toda la gente de la guarnición y los que habían oído a merodear, también ellos tuvieron pánico. Y la tierra, ¿qué, hermanos? Tembló. God caused the ground to shake. Hubo gran pánico. Los que ahora tenían miedo eran ellos. The ones that were afraid were now them. Hubo gran consternación. The Philistine scripture later on tells us they started attacking each other. Nos dice aquí la escritura que ellos empezaron a atacarse unos a los otros. Remember, Israel didn't have swords. Israel no tenía espadas. God used the swords of the Philistines once against the other. Pero Dios usa las espadas de los filisteos uno contra del otro.
How many of you know that God can confuse the enemy? ¿Cuántos sabemos que Dios puede confundir al enemigo? We just have to trust. Hay que confiar. And the Bible says that the earth trembled. Dice la Biblia que la tierra tembló. We have to wait for God to do what he can do. Tenemos que esperar a que Dios haga lo que él puede hacer. But in the meantime, we need to do what we can do. Pero mientras nosotros tenemos que hacer lo que podemos hacer. Then let's go to verse 16 through 19, versículo 16 al 19. This is so significant that even Saul starts seeing the commotion. Hay tanto que Saúl empieza a mirar toda esta multitud que estaba turbada. Los centinelas de Saúl vinieron desde Gabá de Benjamín con una multitud que estaba turbada e iba de un lado a otro. Oh, the outposts and the raiding parties, the ground was shaking, so there was panic setting. Y dice el 17, y entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él, pasad, vayan a ver, ¿qué es ese relajo? Es más, cuenten los que están aquí. Y faltaban Jonatán y su paje de armas. So Saul's like, what's this commotion? Go ahead and count us all. And the ones that were missing were Jonathan and his armor bearer. Y Saúl dijo a Ahías, trae el arca de Dios. So Saul he sends for the ark of God. Pero aconteció 19 que mientras aún estaba hablando Saúl que trajera el arca, creció alboroto. So while Saul is trying to bring the ark of the covenant, there was great tumult in the Philistine camp, en el campamento filisteo. Entonces Saúl dijo, espérate, detén tu mano. Saul said, wait, hold your hand. Saul wants to know what's happening. Saúl quiere saber qué está pasando, and he didn't know that it was Jonathan and his armor bearer that caused this commotion. Saúl no sabía que era Jonatán, su hijo, y su paje de armas causando este turbio. ¿Sí? Turbio. So Saul starts counting the men. Saúl empieza a contar. And he starts seeing that it's God's hand that's winning through his son. Empieza a mirar que es la mano de Dios que está ganando a través de la mano de su hijo. So he sends for the ark. Manda por el arca. That was useless at this moment. Ya no era, como quien dice, ya para qué. Saul is probably trying to look spiritual. Saúl estaba tratando de verse espiritual. But there was nothing. Pero no había nada en su corazón. There's a time to go alone and pray. And there's a time to get your sword out and fight. Hay tiempo que tenemos que hacernos a un lado a orar, pero hay tiempo que tenemos que sacar la espada y pelear. And Saul didn't know what time it was. Saúl no sabía qué tiempo era. It wasn't time to bring the ark and start praying. No era tiempo de traer el arca y empezar a orar. Era tiempo de agarrar su espada e irse a pelear. It was time for him to get his sword and go and fight. But he didn't even know how to discern because he lacked relationship. Él no sabía discernir qué tiempo era porque no tenía relación con el Señor. When we don't pray, brothers and sisters, hermanos, cuando no oramos, we cannot discern the direction of God. No podemos discernir la dirección de Dios. When we don't spend our devotional time with him, cuando nos pasamos tiempo devocional con él, no sabemos qué hacer, si orar o pelear. We don't know what to do. Do we pray? Do we fight? And Saul was not a man that had the heart of God. Y Saúl no tenía el corazón de Dios. And we're going to stop there. Vamos a parar allí. Versículo 19, ¿ok? Verse 19, para que me recuerde. As you stand, mientras usted se pone de pie, I want us to look closely. Qué hermoso. I want you to notice the type of faith as you stand, mientras se pone de pie. Quiero que vea el tipo de fe that Jonathan knows that if the Lord is with him, he doesn't need any army or swords. Que Jonatán sabía, si Dios está conmigo, no necesito nada más. Saul is operating by what he sees, and he's not asking God. Saúl está moviéndose decisiones por lo que ve sin preguntarle a Dios. Faith falters when we make decision by sight. La fe falla, hermanos, cuando hacemos decisiones por lo que vemos. Saul doesn't look
for instructions of God, doesn't wait on God. Saúl no busca instrucción de Dios, no espera en el Señor. But Jonathan doesn't operate by what he sees. Jonatán no se opera por lo que él ve. He says, maybe the Lord will do something. Quizá el Señor haga algo. He depends on prayer and he waits for the Lord. Él depende en la oración y él espera en el Señor. As you close your eyes, mientras usted cierra sus ojos, can I ask you a question? Te puedo pedir una pregunta. When you're in a crisis, cuando estás en una crisis, what is your default? ¿Qué haces? Do you depend on what you see or do you depend on faith? ¿Dependemos de lo que vemos o dependemos de fe? Praying to God who can be with us. Orando al Señor que esté con nosotros. Do we go to God or do we make the first move? ¿Vamos a Dios o hacemos la primer decisión? Look to God who is greater, not your obstacles. Mira a Dios que es más grande, no a tus obstáculos. Lord, tonight, I pray that you wake us up. If we have become one of those people that don't know how to wait on you. Señor, en esta noche yo oro a ti. Despierta mi fe, que yo no sea de los que no sé esperar en ti. That I blame others when I fail, que culpo a todos cuando yo fallo. When I know it's my lack of relationship and direction, cuando en realidad es falta de relación y dirección contigo. Lord, I pray that you raise up more Jonathans tonight. Te pido, Señor, levanta más Jonathans esta noche, who have a big view of God instead of big view of themselves. Que tengan una gran visión de quién tú eres, no una gran visión de quiénes nosotros somos. Lord, I pray that as our faith gets tested, Señor, que mientras nuestra fe es probada, may we be those that say, perhaps the Lord wants to do something. Que podamos decir, quizá el Señor quiera hacer algo. I pray in Jesus' name. Oro en el nombre de Jesús. If you have never surrendered all your decisions to God, because you don't know Him, si nunca tú le has dado tus decisiones a Dios porque no lo conoces, you know, in 1 Corinthians, en Primera de Corintios, they tell there's 3 types of men. Hay 3 tipos de hombres. Primera de Corintios 2:14, 1 Corinthians 2:14. It says that there's a natural man. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. It says that there's a natural man that doesn't perceive the things of the Spirit. Because they're unsaved, porque no son salvos. No conocen las cosas del Espíritu. They don't know the things of the Spirit. If you're that category, si estás en esa categoría, I don't even know what God can do because I don't even know God. Si tú dices, yo no sé qué Dios puede hacer porque no conozco a Dios, esta noche lo puedes conocer. Tonight you can know Him. Then there's a second person in verse 15. Primera de Corintios 2:15, la segunda persona. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas a través del Espíritu. The person that's spiritual makes judgments through his spirit. Si usted es una persona espiritual, usted dice, yo veo eso, pero mi fe dice esto. If you're a spiritual person, you say, I see this, but my faith says this. And then there's a third person. In chapter 3, capítulo 3, hay la tercera persona, verso 1. Los carnales, que son como niños, is the Bible calls them here, are still in the flesh. It calls them people that are still worldly, que conocen a Dios, pero siguen haciendo lo que ellos quieren hacer. That they know God, but they do what they want to do. They get caught doing what they know they shouldn't be doing. Los trapa el hacer lo que saben que no deben de hacer. What kind of person are you today?
¿Qué clase de persona? Are you just a natural man that you don't know God or woman? A una persona natural, no conozco a Dios. Esta noche es tu noche. Ven, acepta a Cristo, deja que Él haga a través de tu vida lo que Él tiene, el propósito que tiene para ti. Or are you the spiritual person? O eres espiritual, Señor, yo quiero juzgar todo conforme a tu espíritu. Ayúdame, dame sabiduría, Lord. I'm a spiritual person and I want to make every decision according to the Spirit. Help me. O hay carnales esta noche. Or are they Christians that are in the flesh? Que conociendo lo que deben de hacer, hacen lo que saben que no deben de hacer. That knowing what they should do, are doing what they know they shouldn't be doing. No sé cuál eres tú. I don't know which one you are, pero en esta noche el Dios amoroso aquí está. The loving God is here. Te invito a que salgas de tu asiento y ven a platicar con Dios. Can I ask you, leave your seat and come and speak to Christ. Come and talk to God. Ven y habla con el Señor.